Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emmanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emmanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Sobre renovar. Y hablábamos, hermanos, de la renovación de nuestra relación con nuestro Dios. Hablábamos y pedíamos a Dios por la renovación de nuestra mente, nuestro corazón, de que Dios nos diese una nueva voluntad. Y aprendimos, hermanos, que todo eso viene por el conocimiento de la palabra de Dios, por permanecer fieles a Jesús, a sus mandatos. Bueno, pues es mi deseo, hermanos, que mi matrimonio, el matrimonio de todos los hermanos en la congregación, de los futuros matrimonios y hermanos de las personas que nos escucharán, que ellos renueven sus matrimonios, que hagan nuevos votos, que comiencen de nuevo, hermanos, que revivan la llama del amor en sus vidas, en sus matrimonios. Entonces, ese es mi propósito, que Dios transforme entonces, hermano, el pensamiento mío, el suyo, y aprendamos a mirar, hermano, el matrimonio como Dios lo mira, no como nos han enseñado, no, como Dios lo mira. Muy bien, entonces es un día especial, hermanos, es un día importante, ya que muchas personas recuerdan este día, el día del amor, de la amistad, se regalan flores, y ahí andan, ¿verdad? Las personas en lo que ellos comprenden que es el amor, tratando de manifestar amor. Hay toda clase de expresiones de amor. Y como ese es el tema en estos días, especialmente entre parejas, pues me parece muy pertinente que nosotros hablemos sobre el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio en la Biblia? Y en la Biblia, hermanos, aprendemos nosotros que después de que Dios creó todas las cosas, hermanos, la segunda institución más importante en la Biblia es precisamente el matrimonio. Y el matrimonio fue creado por Dios. Y creo yo, hermanos, que después de el vínculo de amor entre Dios y nosotros, el segundo vínculo más importante de amor es el amor que hay entre esposo y esposa. Y si no, hermanos, pues ustedes mismos me dirán, ¿verdad que la relación entre esposo y esposa es de las más importantes? Si va mal, toda nuestra vida no se siente bien. Si va bien, toda nuestra vida se siente bien. ¿No es así? Pues es importantísimo, hermanos, aparte por el orden en que Dios la creó. Hizo todas las cosas, hizo al hombre y luego dijo el Señor, no es bueno que esté solo. Y ahí Dios creó a la pareja, a una mujer. Bueno, es tan importante, hermanos, que la Biblia dice en Génesis 2:18 y que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y luego dice Dios, le haré ayuda idónea para él. Luego en Hebreos 13:4 dice, el matrimonio es honroso en todo sentido. Eso es Hebreos 13:4. No necesita buscarlo ahorita, solamente haga las notas. Estoy dando la introducción, ¿verdad? Hebreos 13:4 dice, el matrimonio es honroso en todo sentido. Bueno, esta no es la versión Reina Valera. Tomé esta versión, hermanos, de una traducción
judía que se llama Kadesh, pero me gustó porque está clara, es el mismo significado, pero está más claro, ¿verdad? Se entiende más fácil. Dice, el matrimonio es honroso en todo su sentido. En particular, dice, el sexo dentro del matrimonio es puro. Así dice la Escritura, es puro. Bueno, también en Proverbios 18:22 dice a los esposos, a los varones, nos dice, el que haya esposa, haya el bien. ¡Wow! La misma palabra que dijo el Señor cuando creó todas las cosas y dijo Él que todo era bueno. Esa misma palabra se usa aquí para decir, el que haya esposa, haya el bien. Dice, y alcanza la benevolencia de Jehová. ¡Wow! ¡Qué hermoso, hermano! Luego dice, sea bendito, los aconseja a hombres y a mujeres. Está hablando aquí especialmente del hombre. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras, hermanos! Tan importante es el matrimonio para Dios, hermanos, que Dios lo protege. Fíjese, en la declaración de los mandamientos de la ley de Dios, hay mandamientos específicos para proteger el matrimonio. La ley dice, no fornicarás, no cometerás adulterio. Es importantísimo para Dios que esa institución sea mantenida así como Él la creó, o con el propósito para el cual Él la creó. Nosotros entonces, los que vivimos en este tiempo, en medio de una generación, hermano, que ha denigrado esta institución matrimonial, es muy importante que renovemos nuestra forma de ver el matrimonio. Es necesario que tengamos convicciones sólidas de qué es el matrimonio. El bíblico, el punto de vista bíblico. Recuerden ustedes, hermanos, que hablamos de transformar nuestra manera de pensar, de ser libres. Estamos hablando, hermanos, pidiendo a Dios que nos renovara, que pudiésemos nosotros andar en el Espíritu. Bueno, eso es andar en el Espíritu. Cuando nosotros ponemos nuestra mente y nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios, a pensar como Dios dice. Bueno, si hacemos esto será para la gloria de Dios. Eso es muy importante, hermanos, porque decimos, es para la gloria de Dios, pero ¿saben a quién le importa que el matrimonio, que vivamos como Dios manda el matrimonio, le agrada? A Dios. ¿Y a quién le importa agradar a Dios? A sus hijos. Hay personas que hablan de Dios, pero no están interesadas en agradar a Dios. En un tiempo nosotros no estuvimos, lo digo por mí, interesados en agradar a Dios. Ahora sí lo estamos, ahora que hemos conocido a Cristo Jesús y su amor. Bueno, habrá personas que esta predicación la escucharán y pensarán, bueno, es una idea muy del pasado, es algo antiguo. Bueno, pues es que en veces a las personas no les importa mucho o nada dar gloria a Dios, pero a ustedes sí, a ustedes y a mí sí nos importa. Bueno, es necesario entonces, hermanos, que renovemos nuestros matrimonios, renovemos la relación con nuestra pareja. Por eso, para que eso ocurra, perdón, hermanos, es necesario que haya un cambio de manera de pensar. Mire, tenía yo así diferentes temas que pudiéramos haber predicado, pero no quise hablar de otros temas sin poner la base principal, porque yo creo que si no ponemos nuestra forma de pensar como la de Dios en cuanto al matrimonio, no importa cuántos consejos nos den, no importa cuántas oraciones y cuántos ayunos y cuántas cosas hagan para salvar nuestros matrimonios y que nuestros matrimonios sean prósperos y que vivamos una vida bonita en matrimonio y que honre a Dios, no importa si no hemos cambiado la forma de pensar, no importa con quién vayamos. Entonces, bueno, para que tengamos éxito en nuestros matrimonios, hermanos, tenemos que nosotros transformarnos. Y Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, hermanos, no piense sobre el matrimonio como le dicen en las telenovelas, como le dice el mundo, como le dice su consejero, psicólogo, sus amigas, sus amigos.
todas estas personas en redes sociales, en todas esas partes que quieren aconsejar sobre cosas matrimoniales. No les haga caso. Usted transfórmese, cambie, renueve su entendimiento a través de la palabra de Dios. Dice: no os conforméis a este siglo, transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es, hermanos. Hoy vamos a mirar un punto en el que debemos de cambiar y podemos cambiar para que nuestros matrimonios sean como enseña la Biblia. Y todo comienza con nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro corazón. Muy bien. El cómo lo vamos a hacer, eso lo vamos a mirar en otros domingos. Ahora vamos a hablar de la manera, de la convicción que tenemos que adoptar. Ahora, para que entremos en este tema, hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia a Mateo 19:1 y vamos a darle lectura, hermanos, hasta Mateo 19:6. Después que lo haya encontrado, háganme el favor y se pone de pie para dar lectura a todos y luego orar. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios, hermanos: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él fariseos, pongan atención, hermanos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Vamos a poner atención aquí, hermanos. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a orar. Padre todopoderoso, creador de los cielos, creador de la tierra, te honramos, te glorificamos. Padre, perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Rogamos, Señor, que tú nos des el día de hoy nuestro pan diario. Que tú nos des, Señor, tu palabra, Señor, que es más dulce que la miel. Ayúdanos, Padre, te rogamos, te suplicamos, Señor, que tú renueves nuestros matrimonios, que renueves nuestras familias, que nosotros podamos, Señor, vivir vidas que te glorifican, que te exaltan, matrimonios, Señor, que hablen de tu cruz, que hablen de ti, Señor. Ayúdanos, pues, Padre, en esta tarea. Te ruego, Señor, que estén mis hermanos atentos y su corazón dispuesto, Señor, y sensible para oír tu voz, no la mía, Señor, tu voz, tu palabra. Que tu Espíritu ponga en mí, Señor, las palabras correctas, palabras, Señor, dichas con cariño, con amor, Señor, que penetren lo más fondo del corazón de tus hijos. Y el día de hoy, Señor, cambiemos nuestra manera de pensar. Y los que ya pensábamos así, Señor, que esa convicción hoy sea reafirmada por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Gracias. Muy bien, hermanos. Entonces, en el tema de ser renovados, tenemos que nosotros comprender cuál es la posición de Dios con respecto a todo esto. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos comprender esto, escogí este pasaje. Es un pasaje, hermanos, en el cual las personas que se acercaron al Señor Jesús
pretendían tentarle, pretendían poner una trampa a nuestro Señor. Pero es un pasaje importante que reafirma la posición de Dios con respecto al matrimonio. ¿Cuál debe ser la manera de pensar de los casados, de los que se piensan casar? Así es como deben de pensar los que se pretenden casar, hermanos, para que su matrimonio sea un matrimonio con éxito. Los que ya somos casados, para que nuestro matrimonio, hermano, sea un matrimonio que prevalezca, que perdure, hasta que se haga así como dice la palabra, hasta que la muerte nos separe. Entonces, hermanos, estas personas, entrando al relato de la Escritura, pretendían tentar a Jesús. Entonces vemos, esto es una trampa. Y la pregunta que le hacen a Jesús es: ¿lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Es lícito que el hombre se divorcie de su esposa por cualquier cosa? Ahora, la razón de que ellos están preguntando así, hermanos, es de porque en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, hay una palabrita ahí cuando está hablando sobre el matrimonio, y la palabrita es indecencia. Entonces, había comentarios bíblicos, como ahora en aquel tiempo, hermanos, había comentaristas bíblicos, y un lado de los comentaristas decía: bueno, esa palabra indecencia, ahí en ese texto yo la interpreto así, que puedo repudiar a mi mujer si no me cocina bien, si no se peina bien, si no hace esto, si no hace aquello, si no hace el otro. Y la postura del otro comentarista, por decir así, del otro rabino, decía: no, solamente podemos repudiar a nuestras mujeres por causa de fornicación. Bueno, entonces, hermanos, la cuestión era que si Jesús decía una cosa o la otra, cualquiera que él respondiera, si él se inclinaba hacia la versión de Shammai, así se llamaba ese rabino, o la versión de Geliel, entonces ellos podrían atrapar a Jesús y decirle: bueno, tú estás yendo en contra de la ley. Pero, hermanos, bueno, pues no, estas personas no sabían a quién tenían enfrente, ¿verdad? No sabían quién era con el que estaban hablando, y el Señor Jesús, hermanos, le aprovecha esa pregunta y la canaliza, les pone el enfoque correcto. Les dice: ustedes están pensando en eso, pero yo voy a aprovechar para instruirlos y decirles cómo es que debe ser el matrimonio. Entonces, como siempre, la respuesta del Señor, hermanos, les pasó así por arriba a estas personas que pretendían ponerle esa trampa. Y esta respuesta es la correcta a todos aquellos que tengan inquietud sobre el matrimonio, hermanos. Y la respuesta de Jesús fue esta. Él respondió y le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, dice el Señor Jesús, no lo separe el hombre. El Señor Jesús trasladó a estos hombres del tiempo en que ellos estaban viviendo al principio. Ahí dice él, el principio. Ese tiempo fue, hermanos, cuando Dios creó todas las cosas, y cuando estaba creando todas las cosas estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios las estaba formando conforme a su voluntad, conforme a su propósito. En ese tiempo, hermanos, no hay maldad, no hay pecado y no existe la ley. No había ley, más que la ley que Dios había grabado en el corazón de ellos. Aquella ley con la que nacemos, ley natural, hermanos, que nos lleva a nosotros a conocer el bien. Bueno,
Entonces, hermanos, como no existía la maldad, no había necesidad de esa ley. Así que el modelo correcto, hermanos, para el matrimonio son Adán y Eva. ¿Por qué los lleva Jesús allá, hermanos? Ya acabo de mencionar algunas cosas, pero el otro punto, hermanos, es de que Adán y Eva son las primeras personas de la tierra. No querían separarse, pero tampoco podían. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Es el modelo. No se pueden separar. Adán era el único hombre, Eva la única mujer, por tanto, no podía haber divorcio ni podía haber otra persona ahí. Entonces lo que Dios les está diciendo es, no se pueden separar. Son una sola carne. Bien. También, hermanos, nosotros vemos, cuando Dios creó varón y hembra, los creó con el propósito de unirlos en un perfecto vínculo matrimonial. Ese es el propósito de Dios. Por eso existen los géneros. Hay hombre y hay mujer, porque hombre y mujer nos complementamos, porque Dios desea que nosotros vivamos la vida en parejas. Por eso también digo, el Señor no es bueno que Adán esté solo, ocupa un complemento para llegar a ser uno, para formar una unidad, ocupa huesos de sus huesos, carne de su carne. Bien, Dios pretendía, hermanos, como Dios es bueno, unirnos, hermanos, a nuestra pareja en todo sentido. Hoy es popular uno solo, el físico. Está sacado, ¿verdad?, del contexto bíblico y de las cosas de Dios. Un solo sentido, el físico. Pero Dios, hermanos, mandó que el hombre y la mujer fueran uno en todo. El hombre, hermanos, ocupa a una esposa y la esposa ocupa a un esposo para su bienestar emocional. El hombre y la mujer ocupan un compañero, hermanos, para su bienestar mental, para su bienestar espiritual y para cumplir con el propósito de Dios, hermanos, de dar hijos a Dios, de dar hijos e hijas para Dios. Necesitamos estar unidos en todo sentido. Hoy las personas, hermanos, se casan, tienen matrimonios basados en una sola cosa: atracción física. Es por eso que pues, vemos todos los problemas que hay. Y a esa atracción física ellos le llaman amor o enamoramiento. Pues no es el bíblico, no es la manera correcta. Bueno, en este acto de Dios en la creación, hermanos, se fundamenta toda la doctrina del matrimonio. Cuando usted tenga dudas sobre el matrimonio, tiene que venir a este pasaje, tiene que ir a Génesis y ahí le dice, esto es el matrimonio. ¿Cómo debe ser mi matrimonio? Así. Así como está como está enseñando Jesús y como dice Génesis, cuando Dios creó por primera vez, ¿verdad?, hombre y mujer, y los unió en vínculo matrimonial. Bien, también, hermanos, Dios creó esto, ya se lo mencioné, para que nosotros le diéramos hijos e hijas de Dios. O sea, no son hijos nuestros, son hijos e hijas para Dios. Es muy interesante eso, hermanos, de que usted, cuando usted cría a sus hijos, no los cría para usted. Usted está criando hijos para Dios, y ahí cambia toda la perspectiva. Bueno, y Jesús repite una frase, hermanos, que en veces los curas, los jueces, los pastores, maestros y maestras de escuela dominical nos rehusamos a acatar, obviamos muy seguido y no le ponemos mucho énfasis a esa parte. Y en veces los pastores, por la terquedad de los hermanos, por la terquedad de las hermanas, obvian esta parte, pero se nos olvida que nosotros no tenemos licencia, ni curas, ni jueces, nadie, para remover esta cláusula. Y Jesús dijo, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y pues, yo soy hombre, los jueces son hombres, los curas son hombres. Nosotros no podemos andar separando gente, no es el mandamiento de Dios. Hay gentes que mandan una carta a cierto personaje para que les disuelva el matrimonio y no pequen. Pues ¿quién es él para andar disolviendo matrimonios? Lo que Dios unió no lo puede separar
el hombre. Bien, pero se nos olvida, se le olvida a los esposos, a las esposas, sobre todo cuando estamos en el calor de la prueba, cuando estamos en medio de las dificultades matrimoniales, se nos olvida esta partecita, que lo que Dios no lo puede separar el hombre, no lo puedo separar yo no puedo separar el vínculo que Dios ha formado con mi esposa, somos uno, ya no me pertenezco a mí mismo, yo soy de ella y ella es mía. Es un vínculo de posesión exclusiva que Dios dice cuando dice y serán una sola carne, exclusiva. Ahora, si no hay esta mentalidad, hermanos, nuestros matrimonios no van a salir adelante. No puede haber renovación si no hay esta mentalidad. Ahorita vamos a mirar por qué. Este texto entonces, hermanos, es el centro de esta enseñanza. Esta es la piedra angular de la enseñanza y no el resto de la discusión, porque cuando leemos estos versículos, sí, la pregunta se trataba sobre el divorcio, porque Jesús les dice, están muy equivocados, el matrimonio es distinto, esto es matrimonio, así lo creó Dios, esto es el ideal divino, no lo que ustedes están tratando de implementar. Y ahora en las iglesias se habla mucho sobre el divorcio, y obviamos el mandamiento de Dios. Bueno, hay personas que le ponen demasiado énfasis al divorcio y las razones por las que sí pueden divorciarse, aún cristianos, haciendo énfasis, hermanos, en el resto del texto de lo que vamos a estar estudiando ahorita y olvidando la enseñanza central. De todo lo que vamos a leer aquí, hermanos, esta es la enseñanza central. Ahora, cuando hacen eso estas personas, o cometemos ese error, hermanos, sin darnos cuenta y ponemos énfasis en eso, esa actitud, en vez de fortalecer la institución matrimonial, la debilita, creando en la mente de los hermanos una salida fácil. Sí, porque cuando los hermanos piensan que el matrimonio se puede diluir y que pueden encontrar una cláusula bíblica para diluir su matrimonio, dejan de luchar por su matrimonio. Empiezan a razonar razones por las cuales pueden dejar a su pareja. Y hermanos, nuestra mente es peligrosa. Nuestra mente, hermanos, es un arma de dos filos. Si usamos la mente espiritual, la mente bíblica, nos eleva, nos acerca a Dios. Pero si usamos la mente carnal, es una trampa, hermanos. Entonces, si insistimos tanto en el divorcio y encontrar razones, ya sea porque un pobre pastor le fue mal con su mujer, lo engañó, etcétera, etcétera, y él como quiere seguir siendo siervo de Dios, no tuvo la culpa hasta cierto sentido que la mujer, ahora él dice, no, vamos a poner énfasis en el por qué sí me puedo divorciar. Entonces eso ha estado minando el matrimonio aún en las iglesias. Triste eso. Cuando el Señor dice, este es el énfasis, muchachos, el matrimonio es para toda la vida, aquí en la tierra, es para siempre, es vinculante. Ya no hay tú solo y ella sola, él solo y ella sola, no, son uno en Cristo Jesús, una persona. Bien, una excusa, damos una excusa para renunciar a su cónyuge, a su matrimonio, una razón, hermanos, para no reconciliarse, una razón para no perdonar, una puerta abierta, hermanos, a Satanás para que entre y destruya una familia, destruya un matrimonio. Da una razón, hermanos, a los hermanos para ser promiscuos. Cuando Jesús dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, hermanos, no es la voluntad de Dios que separemos matrimonios, sino que hagamos que los matrimonios prevalezcan, perduren, que perseveren. Ese es nuestro trabajo, no estarle poniendo énfasis a lo demás.
Nuestro trabajo es hacer que los matrimonios perduren. Y en veces, hermanos, los hermanos que tenemos años en la iglesia, nuestros hijos pasan por una cosa así. Y queremos justificar a nuestros hijos sus acciones. Créanme, Dios les perdona. Esto no significa que pierdan su salvación o alguna cosa así, no. Pero van a arrastrar con ellos las consecuencias de eso. Si no, investigue a las personas que han pasado por un divorcio y vea si es algo bonito. No, sufren. Hay dolor, sí, pero no podemos justificarle. Ahora, muchos hermanos, cuando vinieron a Cristo Jesús, ya habían pasado por esas experiencias en su vida. Y los amamos igual. Y Dios los recibe igual y perdona a Dios todo. Y Dios los hace nuevas criaturas. Pero ya que estamos en Cristo, ahora esta debe ser nuestra mentalidad. Bien. Entonces, hermanos, es nuestro deber. Es una necesidad que tenemos de cambiar nuestra manera de pensar y que adoptemos ahora esta convicción. Si no adoptamos esta convicción, hermanos, que lo que Dios unió no lo separa el hombre y que el matrimonio es para siempre, no podremos salvar nuestro matrimonio ni restaurarlo. Entonces, hermanos, cuando Jesús les dijo eso a estas personas, se les hizo un poco difícil. Caray, dice, nos citó Jesús Génesis capítulo 2. Entonces ellos dicen a Jesús, entonces ¿por qué Moisés nos dio carta de divorcio? ¿Por qué pudimos repudiar? Y Jesús le contestó, por la dureza de vuestro corazón. Y qué importante es esa frase, hermano. Ahora les digo, ahora Jesús ya no está hablando en el tiempo en que todo fue creado y todo era perfecto. Ahora Jesús ya está hablando de la ley, muy importante. Está citando la ley, ¿ok? Y usted y yo ya no estamos bajo la ley. Tenemos que analizar bien lo que está diciendo aquí Jesús. Pero vamos a esta frase, por la dureza de vuestro corazón. Esta frase lo que quiere decir, hermanos, Moisés les dio carta de divorcio porque ustedes no aceptan y quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Así? Les dio carta de divorcio porque ustedes no aceptan hacer la voluntad de Dios. Porque son un pueblo duro de cerviz, duros de corazón. Y es curioso, pero esa palabra, hermanos, se utiliza en Romanos capítulo 2:5 para hablar de incredulidad. Dice, Romanos 2:5, le dice el apóstol Pablo al pueblo judío que no querían recibir a Jesús en su explicación de la justificación por fe. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo que les está diciendo Jesús aquí es por su corazón incrédulo. Moisés tuvo que hacer eso. Un divorcio siempre viene, hermanos, por la dureza de corazón de uno o de los dos, pero viene por la dureza de corazón. Entonces dirá algún hermano, hermana, si me golpean y me hacen esto, no me puedo divorciar. Yo le digo, antes de casarse, por eso usted tiene que escoger bien con quién se casa. Por eso usted tiene que poner sus ojos en la palabra de Dios, orar a Dios y que Dios le guíe a escoger la persona correcta, para que después no ande llorando, no ande usted preocupada, ni ande queriendo divorciarse. No decida según sus gustos en la carne, según la apariencia física. Juzgue de acuerdo al corazón, si hay corazón de Dios en esa persona, para que no pase por esto. Pero hay hijos de hermanos que sabiendo esto han escogido según la carne y ahora sufren las consecuencias y quieren que la iglesia los divorcie, que les permita eso. Y están entre la espada y la pared en las congregaciones. Y no vamos a rechazar a nadie de hermanos cristianos que ocurran eso, les vamos a amar y les vamos a ayudar. Pero no podemos decirles que es lícito.
Por eso, hermanos, las decisiones que tomamos siempre van a tener en el futuro fruto. Tenemos que analizarlo muy bien. Y de hecho los discípulos analizaron muy bien lo que Jesús decía y ahorita vamos a mirar lo que le dijeron. Bueno, por la dureza de tu corazón y no arrepentido, dice Romanos. Ahora Salmos 95:8 dice: no endurezcas vuestro corazón, le dice a Israel. Otra vez la misma frase, como en Meriba, como en el día de Masash en el desierto. El día que endurecieron su corazón para con Dios y Dios los tuvo que castigar. Ellos se llenaron de incredulidad y no quisieron hacer la voluntad de Dios, desconfiaron de Dios. ¿Qué nos está diciendo esto, hermanos? Que no desconfíe usted al orar de la voluntad de Dios y pedir a la persona correcta para su vida. Que no desconfíe de la voluntad de Dios para seguir adelante con su matrimonio, aunque las cosas en veces se pongan color de hormiga. No desconfíe de la voluntad de Dios. Usted persevere en lo que Dios dice. No sea incrédulo o incrédula. O siendo ya cristiano, no actúe según la carne. Sea guiado por el Espíritu de Dios. 14: bienaventurado que el hombre que siempre teme a Dios. Bienaventurado ese hombre, dice, va a ser que endurece su corazón, caerá en mal. El que endurece su corazón caerá en mal. Cuando desobedecemos a Dios, hermanos, y no hacemos la voluntad de Dios, no esperemos recoger flores. Eso que usted mira en las películas de Hollywood, en las novelas, que una mujer se divorcia, un hombre se divorcia y encuentra el amor de su vida y son felices para siempre. Mentiras. Que viven una vida promiscua, una persona con otra, una persona con otra. Mentiras, no son felices. Porque solamente están buscando satisfacer sus necesidades físicas, pero no pueden satisfacer sus necesidades emocionales, mentales. La necesidad de que alguien le ame verdaderamente no existe, porque es puro egoísmo. Bien, Efesios 4:17 dice, pues, dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenegrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y luego dice, por la dureza de su corazón. Se nos pide que no vivamos como ellos, ni pensemos como ellos. Entonces, hermanos, esa es esta frase que quería yo que quedara muy bien en sus mentes. Les dice Jesús: Moisés lo permitió porque ustedes son incrédulos, porque ustedes son duros de corazón, porque no quieren hacer la voluntad de Dios, porque son tercos, etcétera, 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 etcétera. Y usted le añade: por eso Moisés hizo eso con ustedes. Ahora Jesús va a aclarar. Les dice, Jesús le contestó que lo que dijo Moisés no había sido una ley. Es muy importante, hermanos. No es una ley, sino más bien una concesión. No les dijo Moisés: se pueden divorciar y esto queda en la ley. No, Moisés les está haciendo una concesión, porque ya había empezado en el pueblo, hermanos, a ver a los hombres a dejar sus mujeres, a sus familias, juntarse con otras, y empezó a ocurrir, hermanos, una promiscuidad en el pueblo de Dios. Entonces Moisés concede, pero no es una ley ni es un mandamiento, y lo concede por la dureza del corazón. Entonces no podemos usar ese texto para decir que es lícito a los cristianos divorciarnos y hacer esto y cambiar de mujer y de hombre. No, fue una concesión y fue en la ley. Oigan bien, que se les quede muy bien, en la ley. Mas no mandó el divorcio. En el mejor de los casos, él solamente permitió para regular una situación que habría llegado a ser caótica y promiscua. La disposición de Moisés no era más que una concesión a la naturaleza caída. Así, hermanos, les digo yo, ni Jesús, ni Moisés, ni el Padre, ni el Espíritu Santo aceptan el divorcio. Así que el divorcio o repudio es producto de ¿qué, hermanos? Del pecado.
¿Cuándo ocurrió el divorcio? ¿Cuando Dios creó todas las cosas y eran perfectas? ¿O el divorcio entró al mundo y la versión equivocada del matrimonio entró al mundo? ¿Cuándo? Cuando entró el pecado. Entonces los cristianos, ¿por qué vamos a tolerar eso en nuestras vidas? ¿Por qué los matrimonios, hermanos y hermanas, vamos a vivir con una esperancita, según así, ¿no?, en el corazón de que, si me hace esto, me divorcio? No. En la convicción cristiana es de que Él es mi esposo y voy a vivir con Él y le voy a amar a pesar de todos sus defectos, aunque no llene mis expectativas, para siempre, y voy a permanecer fiel al lado suyo para siempre. Y el hombre igual, voy a permanecer fiel al lado de ella para siempre. No le hace que ya no le queden los frijoles igual, no le hace que ella no se mire igual, porque estoy unido a ella no por lo físico, estoy unido a ella por su corazón, por su amor. Nuestra unión va más allá de lo físico, va más allá de intereses materiales, de nombres. Así que el divorcio o repudio es producto del pecado, es producto de la mente carnal y no de la espiritual. Eso es así, hermanos. El divorcio es eso. Ahora, cuando analizamos el texto de Jesús, hermanos, esta ley estaba en otro tiempo. La ley por la que ahora nosotros nos regimos, hermanos, es otra. No estamos bajo esa ley. Ahora, hermanos, nosotros, si esas personas cuando actuaban así, estaban fuera de la voluntad de Dios. Analicemos este texto ahora, otros textos que hablan sobre esto mismo que Jesús les enseñó. Dos pasajes más nos citan, hermanos, esta última frase que parecía estar a favor de Shammai. Lucas 16, 18, Marcos 10, 9 al 12. Para decirles a ustedes, hermanos, que Jesús jamás se puso a favor de Shammai, sino que estaba citando esa frase donde Moisés les permitió, pero no estaba diciendo Jesús que el divorcio era permitido. Y nosotros tenemos otros textos donde otros escritores como Marcos y Lucas no dicen la misma frase. Dicen así, Marcos 10, 9: por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y Jesús les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así les dijo el Señor. Lucas 16, 18: todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Entonces, hermanos, es muy probable que la última frase de Mateo 19 haya sido, hermanos, Jesús citando o a Shammai o a esa porción de la concesión que hizo Moisés. Mas el Señor no está diciendo que cuando una persona comete un pecado de adulterio, que el otro está forzado a dejarlo, a abandonarlo. Nunca dice eso el Señor Jesús. Ahora, hay un texto en el Antiguo Testamento, hermanos, que ustedes pueden leer después de Deuteronomio 22, 13 al 22, 17, donde probablemente el Señor Jesús estaba hablando, donde, hermanos, las cosas en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Abraham, de Moisés, eran muy distintas ahora. Hombres y mujeres se desposaban antes, hermanos, de tener una relación íntima, y eso podía durar un año más, pero cuando ellos se comprometían, que es más que un compromiso del que nosotros vemos ahora, aquello ya era vinculante. Aunque no se había consumado el matrimonio, eran marido y mujer ya. Entonces, hermanos, ¿qué ocurría? Que si en ese periodo de tiempo él o ella, más bien ella, se fijaba en alguien más y tenía algo que ver con alguien más,
y engañaba, por decir así, a ya su esposo. Pues en la primera noche matrimonial, los padres, para proteger a la hija, hacían dormir la primera noche a este varón y a esta hembra en una sábana especial, donde quedaba huella de que la dama era virgen. Así el hombre no podía despreciarla por cualquier cosa, ni podía mentir y decir, ¿sabe qué? Ya no la quiero, porque así son los hombres, así somos los hombres, así es el pecado. Entonces el papá y la mamá guardaban aquella manta prueba de la pureza de su hija, y cuando ese hombre la quería dejar, mostraban esa sábana y el castigo caía sobre el hombre que mentía. ¿De eso está hablando Jesús? Bien, entendemos eso porque los mismos discípulos, hermanos, cuando oyeron la explicación de qué es el matrimonio y que lo llevó Jesús a Génesis y les dijo que el matrimonio es para siempre, ellos dijeron, ¿cómo puede ser eso? Le dijeron a Jesús los discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. No, dicen, pues si me voy a casar ya es para siempre. Y si, ¿qué tal si me sale así o asá? Y las mujeres también pueden decir lo mismo. ¿Y qué tal si me sale así o asá? ¿No? Entonces no me conviene casar. Y luego el Señor les dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien Dios, o aquellos de quien de parte de Dios es. No todos pueden llevar eso. Pero yo les digo, hermanos, que es para su propia salud, para la salud de su familia, que usted y yo pensemos así. Para la gloria de Dios que pensemos así. Ahora los cristianos, hermanos, les vuelvo a ratificar esto, no estamos bajo la ley de Moisés. O en su defecto, no estamos, hermanos, obligados por ninguna manera a seguir la concesión que Moisés hizo al pueblo de Israel. Ustedes y yo estamos ahora bajo la gracia. Otra dispensación. Estamos nosotros, hermanos, no estamos nosotros bajo la ley de Moisés. Nosotros estamos, ahora no estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo. Estamos nosotros, nos regimos nosotros por la ley del amor. Y cuando leemos nosotros Corintios capítulo 3, hermanos, y hablamos del amor, dígame si cuando usted lee ahí en esa descripción del amor, encuentra usted una razón por la cual se puede divorciar. No hay ninguna. Todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta. El amor no se envanece, el amor no guarda rencor. Ese es el amor que quiere que Dios, que usted y yo vivamos en el matrimonio. Entonces, para los cristianos no hay excusa alguna para divorciarnos. Primera de Corintios 9:21 dice el apóstol Pablo, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, y luego dice entre comillas, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Luego Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de toda la ley es el amor. Sentimos compasión y amor por las personas que han pasado por algo así, especialmente, hermanos, por aquellas personas que involuntariamente han pasado por un divorcio. Los amamos, no los despreciamos. Todo lo contrario, queremos ayudarles, queremos restaurarles, queremos que el Espíritu de Dios los restaure. Mas no podemos nosotros decir que es lícito divorciarse. Así que no piense usted ya, hermano o hermana, más como el mundo. Cuando un esposo o esposa fallan, el cristiano, hermano, se guía por la ley del amor, la ley de Cristo, y sabemos lo que hizo Él por nosotros. Y decimos que nos guiamos por la ley del amor, por la ley de Cristo, vamos a seguir este mandamiento que da el apóstol Pablo. Dice,
maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y dio su vida a sí mismo por ella. ¡Wow! Cristo Jesús murió por adúlteros, por fornicarios, por golpeadores, por no golpeadores, por toda la humanidad, por todas las personas que habíamos caído en esos pecados. Y dice Jesús que, dice el apóstol Pablo, que Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por su mujer, por su esposa en la iglesia. Entonces los maridos, hermanos, ¿habrá algo que nos excuse para no perdonarla y para no seguir viviendo el matrimonio con ella? ¿Hay algo que no esté, alguna falla que no esté abarcada dentro del amor? No hay ninguna, ni tampoco en viceversa. Si andamos en el amor, si andamos en el Espíritu, hermanos, si hacemos la voluntad de Dios, no tenemos excusa. Así que, hermanos, dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Luego dice las mujeres: y las mujeres, someteos a vuestros maridos. Y yo le puedo decir: en amor. Sométanse a sus maridos en amor. Entonces, hermanos, ya no pensemos más como piensan las filosofías de este mundo. No pensemos más en la concesión de la ley mosaica. Restaure su matrimonio. Yo no estoy diciendo, hermanos, que no va a haber discusiones en el matrimonio, que va a haber inconformidad. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no haya que confrontarnos unos a los otros en el matrimonio, el esposo a la esposa, el esposo a la esposa y al revés, la esposa al esposo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo yo, hermanos, es que siempre que hagamos eso tenemos que ir con la convicción y con la mentalidad de que buscamos restaurar nuestra relación. No le voy a criticar o confrontar a mi esposa con la finalidad de encontrar una excusa para separarme de ella y ella conmigo, sino con la finalidad y con el propósito de restaurar nuestro matrimonio, de crecer juntos. Porque hay personas que buscan ese tipo de cosas, pero con el fin de separarse, no para permanecer unidos a ella o a él. Y es verdad, hermanos, hay muchas razones por las cuales los seres humanos pudiéramos pensar que un divorcio es viable y hasta bíblico pudiéramos decir, pero nosotros somos llamados a andar en el Espíritu y no en la carne. Usted le va a preguntar a una persona: ¿por qué te separaste? Y más cuando es reciente aquello, y le va a sacar una lista así enorme y se va a extender el rollo. Y todo él y todo ella, nunca yo. Todo fue culpa de él, todo fue culpa de ella. Siempre va a haber una razón. Nunca va a faltar, hermanos, a que Satanás intente separarlos y crear razones en su mente para hacerlo. Bueno, para renovar y restaurar nuestros matrimonios es necesario, pues, tengamos la convicción de que el matrimonio es para siempre. Se lo repito y parezco disco rayado: es para siempre. Que quede aquí en sus mentes, hermanos, el matrimonio es para siempre. Y dice Jesús: y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Es para siempre. Mi hermana Isabel puede decir: yo voy a ser esposa de Oscar para siempre, hasta que la muerte nos separe. No le hace que de vez en cuando Oscar se ponga medio trompudo, ¿verdad? Bueno, yo no quiero ofender a la hermana, y capaz que ahorita me castiga allá afuera, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa tiene que ser nuestra mentalidad. Si no es así, hermanos, tarde que temprano usted renunciará a su cónyuge. Tarde que temprano usted va a renunciar a su pareja. Cuando él o ella ya no llenen sus expectativas, usted va a renunciar a su pareja.
quiero que sepan que el matrimonio no se trata de que él o ella llenen mis expectativas. Eso es algo de la carne. Pero cuando ocurra, usted va a buscar la manera para renunciar a él o a ella. Y lo va a empujar a él o a ella a que haga algo mal con su conducta, con sus palabras. Que le dé algo de excusa para irse. Porque ya sus ojos están mirando hacia otros campos. Ya sus ojos están puestos hacia otra persona. Así es de engañoso el corazón y así es de tremendo Satanás, hermano. Usted le buscará 5 pies al gato, le puse aquí. Usted, en vez de enfocarse en los atributos de su pareja, en vez de mirar las cosas positivas, las cosas hermosas de su pareja, usted se va a enfocar en sus defectos. Y se va a enfocar tanto que va a haber el día en que lo va a aborrecer. Usted buscará pleitos y excusas para huir de él o de ella. Ocurrirá algo. Comenzarán a negarse el uno al otro. Cuando la Escritura dice muy bien, no os neguéis el uno al otro. Ya no sois más dos. Tú ya no te perteneces a ti, eres de ella y ella es tuya. Comenzarán a negarse el uno al otro hasta que uno de los dos cometa adulterio. Y entonces vas a tener la excusa que buscabas. Pero si es obediente a Dios, será usted feliz con su pareja. Buscará que su relación crezca. Usted le buscará soluciones a los problemas. Usted no volteará a mirar al esposo o a la esposa del vecino. Mira qué bien trata él a su esposa. Ojalá si fuera mi marido. Mira cómo es ella en su hogar y esto y que el otro. Ojalá si fuera mi esposa. Y además mira qué bien se mira. Usted, si tiene su mentalidad puesta en que usted es de su esposo nada más y ella es que ella es suya nada más, no va a ver estas cosas. No se va a ver usted tentado por estas cosas, sino que será fiel. Renovemos nuestros votos partiendo de esta base bíblica, hermanos. El matrimonio es para toda nuestra vida. Mateo 19:6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio no es para pasar el rato, el matrimonio es para ser uno con nuestra pareja. El matrimonio es para formar una familia. Hoy usted tiene que decidir, hermano o hermana, y decir fuera las filosofías de este mundo que solamente traen dolor, amargura, resentimiento, odios, que solamente quebrantan la relación matrimonial. Hoy diga, yo voy a ser sensible a la voz de Dios y voy a ser obediente. Escojo no ser más duro o dura de corazón. Creo en el matrimonio para toda la vida. Yo creo además que Dios quiere para nosotros lo mejor. Yo creo y confío en Dios, hermanos, aunque los matrimonios estén pasando por circunstancias y las circunstancias nos digan lo contrario, debemos creer y confiar en Dios que el matrimonio es para siempre y que si perseveramos en esa relación será para nuestro bien. Y que Dios quiere que valore usted a su matrimonio. Porque si usted no piensa que es para siempre el matrimonio, no valora su matrimonio ni valora a su pareja. Dios no quiere que usted renuncie a su cónyuge. Hay muchas personas a punto de renunciar a su cónyuge. Y algunos que viven así, al filo de la butaca, aquí a la orillita así, de renunciar a su esposo o a su esposa. Están a punto de renunciar, ya no más falta la gota que derramó el vaso para que aquello explote. No, hermanos, cambie su mentalidad, no renuncie. No renuncie a su familia, no renuncie a hacer la voluntad de Dios. Hoy decida luchar por su matrimonio, decida luchar por su cónyuge. Luche por su matrimonio.
luche por su cónyuge. No es fácil. Nadie dijo que era fácil, hermanos. El único matrimonio que fue perfecto y bueno fue el de Adán y Eva, y eso antes del pecado. Después, doña Eva, pues ya sabrán ustedes cómo se portó y cómo fue don Adán. No es fácil, hermanos. Yo me analizo a mí mismo y digo, Señor, si yo no puedo conmigo mismo a veces, con mi propia actitud, pues, pobre mi mujer, pero tiene la intención de permanecer a mi lado hasta el fin, y yo con ella. No renuncie hoy, no renuncie. Hoy diga, yo quiero luchar por mi matrimonio, luchar por ser feliz con él o con ella. Voy a luchar por ser feliz con él y con ella. Voy a buscar soluciones para mi matrimonio y no me rendiré. Una vez, hermanos, que usted adopta esta manera de pensar, una vez que usted ha renovado su forma de pensar y piensa como Dios, las demás cosas, hermanos, de cómo lograr aquello, de cómo conseguir renovar nuestro matrimonio, renovar votos, fortalecer el matrimonio, todo eso, hermanos, la palabra de Dios nos dice cómo. Y el próximo domingo vamos a mirar algunas cosas, hermanos, algún puntos que nos dicen cómo. Muy bien, ahora inclinen su rostro. Vamos a orar. Tomen esta decisión. Padre, reconocemos, Señor, que ha pasado por nuestra mente en muchas ocasiones, Señor, renunciar. Reconocemos que han pasado tiempos difíciles. Y cuando es así, Señor, llegan tentaciones, llegan dificultades que nos hacen, Señor, dudar de tu palabra, de tus consejos. Me arrepiento, Señor. No quiero yo renunciar a la persona que tú diste para mi vida. Quiero, Señor, ser sensible a tu voz, seguir tus mandamientos. Mi relación con mi esposa, Señor, será hasta que la muerte nos separe. Hoy, Señor, renuevo mi voto delante de ti. Me comprometo delante de ti, Señor, a permanecer a su lado en cualquiera que sea el tiempo, cualesquiera que sean las circunstancias, a perdonar y a pedir perdón. Prometo luchar, Señor, por estar juntos hasta el día que tú determines separarnos. Deseamos que nuestra familia perdure. No renuncies, hermano. No renuncies, hermano. No te canses. Lucha. Sufre. Perdona. Resiste. Busca a Dios. Ora a Dios. Todos los días por tu familia, por tu matrimonio, por tu cónyuge. Hasta el fin. Tomen decisiones, hermanos. Decidan hoy estar juntos para siempre.
está su pareja ahí con usted, con su mano. Abrácense, perdónense, prométanse estar juntos. Padre, hemos orado, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias por tu palabra, que siempre es dulce, más dulce que la miel. Gracias por traer bien, traer salud a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón. Gracias, Señor, por tomar control de nuestra voluntad.